Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Estrenar presidente, como estrenar casi cualquier cosa, es emocionante. Como cuando uno compra zapatos nuevos que no deja de mirarse los pies todo el tiempo, es cuidadoso para que no le vaya a caer ningún mugre y con celo evita que alguien lo pise. Así estamos acá con Duque, mirándolo mucho, viendo cómo habla en los eventos, cómo tuitea, cómo se ven las fotos con los militares, cómo se ve en el avión presidencial, cómo coge las tijeras o el dedo para cortar las cintas en sus primeras inauguraciones, cómo le da órdenes a sus ministros en la versión 2.0 de los consejos comunales. Estamos acuciosos, viendo a dónde va, qué significa este viaje, qué mensaje quiere mandar allá, cuánto trabaja, si suda mucho, si abraza a los niños, si toca guitarra. Seguimos esperando las próximas cabecitas al balón de fútbol. Y la verdad es que después de una cercana observación, estamos preocupados. Porque así estaba Duque en el día 2, justo después de posesionarse en su primer viaje a San Andrés. Y en cambio miren cómo está en el día 5, después de su primer taller Construyendo País. En solo 4 días de viajes presidenciales, nuestro estrenado presidente se blanqueó todo el pelo y está totalmente insolado. Pero ya fuera de chiste, en estos 6 días presidenciales hay bastante tela por cortar de lo que han sido los primeros días de Iván Duque Márquez. Por un lado están los mensajes que él ha querido dar con una gira intensa de viajes a la periferia colombiana, donde se encuentran algunos de los problemas más difíciles que tendrá que enfrentar en este gobierno. Por otro lado estamos estrenando lo que quiere ser un estilo nuevo de gobierno, que toma muchas cosas del estilo que conocimos por 8 años de Álvaro Uribe. También estamos viendo una lluvia de mensajes inesperados del Congreso de la República, tanto por la agenda legislativa que ha propuesto el gobierno, como por los mensajes de los partidos claves como Cambio Radical o los liberales, la U, que están en un periodo crítico de acomodo para ver por dónde se alinean, si dentro o por fuera de la coalición del gobierno. Finalmente, ya se avecinan eventos claves, como la elección del Contralor esta semana, que determinarán si Duque, como los zapatos nuevos, lo reciben con un pisotón de feliz estreno. Aquí arranca Zona Franca. Y me acompañan para cortar tela, como decía yo al principio, dos analistas malpensados de la política nacional. Sandra Borda es politóloga, vuelve ahora a la Universidad de los Andes. ¿En qué capacidad, Sandra? Ya regresé como directora del Centro de Estudios Internacionales y profesora en Ciencia Política. ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, pensé que me estaba preguntando qué más cargos y le parece poco. ¿Más cargos? Estaba en la Tadeo, ahora vuelve a los Andes. Andrés Mejía sigue de panelista en Blue Radio. Sí, señor. ¿Y qué más, Andrés? Muy bien, muchas gracias. Lo felicito por sus metáforas. Lo veo muy inspirado con sus metáforas de sastrería y talabartería. Pero usted también le pasa eso con los zapatos, que si los anda mirando cuando son nuevos, que si cualquier manchita. No, y un año después todavía los sigo mirando. La pregunta es si son nuevos o de segunda mano. Bueno, sí, habría que ver eso, o seminuevos, como se dice ahora. Y con Duque, por supuesto que es de interés nacional preocuparse por la seguridad, la salud y el aspecto del señor presidente que simboliza la unidad nacional. No, y lo de la insolada, yo hoy vi fotos de Duque posesionando a sus altos consejeros, a viceministros, y parecía normal. Yo creo que era un efecto más bien de la cámara, no sé, un efecto raro. Sí, lo del pelo puede ser la sal del mar, ¿no? Suele suceder. Y se fue a Girardot, ¿no? Y allá hace mucho sol, entonces. La sal del mar de Girardot. No, la de San Andrés. De San Andrés. Ya, pues ya, Estuvo claro. en San Andrés su primer día de gobierno. Pero bueno, no, la verdad es que estrenar presidente sí tiene esa cosa de novedad y donde uno quiere sacar significado de todos lados. Además, esta va a ser una presidencia corta de solo 4 años, así que hay que aprovechar. Así ha sido la gira de viajes de Iván Duque y arranco por esto porque la primera semana se plantea para mandar mensajes y fíjense, ha parado poco en Bogotá. Ahí está, el primer día se salió para San Andrés, había sido una promesa de campaña.
ir a San Andrés el primer día. Eso ahorita me imagino, Sandra, usted dirá, es un mensaje de soberanía nacional para que los sanandresanos no se vayan a ir con los nicaragüenses. Eso sí sería el colmo. Después estuvo en Tibú, en norte de Santander, una región muy golpeada por el conflicto, el nuevo conflicto, los cultivos ilícitos. También en Tumaco, un problema de conflicto y cultivos ilícitos. Y en Girardot hizo este fin de semana su primer taller Construyendo País, la versión de los consejos comunales de Álvaro Uribe. Sandra, como el mensaje de esta gira ni siquiera lleva una semana, 6 días. Pero varias cosas interesantes, creo yo. Una de ellas, digamos, la aproximación a los territorios, que es un mensaje muy parecido al mensaje del uribismo en su época, que es esta necesidad de sacar al gobierno de Bogotá y estar en muchas y muy diversas regiones, que creo yo es un mensaje supremamente positivo. Digamos, sí. Pasamos de un presidente que pasaba mucho tiempo en Bogotá a un ejercicio de descentralización interesante. Y creo que dice también cosas sobre el estilo de esta nueva versión de los consejos comunales, que le puede poner otro nombre, pero es exactamente la misma cosa. Es este ejercicio pues de micromanejo también muy uribista, muy de ir hasta el lugar donde está la persona que tiene que tomar la última decisión e implementarla para asegurarse que las cosas salgan bien. Yo no soy gran fan de ese tipo de cosa porque me parece que no es eficiente en términos de gestión pública, pero el uribismo es un gran creyente, el Centro Democrático es un gran creyente de ese tipo, de esa forma de hacer gestión pública, y pues en eso están. Andrés, la primera semana de giras, de viajes, un poco ¿cómo la lee usted? Mire, muy significativos los lugares que decidió visitar el presidente Uribe, como usted mencionaba, el presidente Duque. Sí, señor. El presidente Duque, primero San Andrés, que es un mensaje, suponemos, de ejercicio de soberanía y un mensaje también de acercamiento en una región donde constantemente hay la queja de parte de los pobladores y de parte de la gente raizal y nativa de olvido del Estado colombiano y de marginación en ese punto de vista. Tibú, epicentro de la nueva versión del conflicto armado en Colombia, narcotráfico, frontera con Venezuela, etcétera. Tumaco, pues ni más faltaba, por supuesto, también con la misma problemática. Y creo yo que con esto el presidente Iván Duque primero trata de mostrar que va a estar presente en los territorios, que va a estar presente en los territorios difíciles, y que su gobierno no va a ser, como mencionaba Sandra ahora, tan encerrado en Bogotá como el gobierno de ¿Y usted lo ve también como el micromanejo? ¿Ve ahí como una seña de micromanejo o es diálogo con la comunidad? Es posible. Yo le tengo que confesar que no vi el consejo comunitario. ¿Se perdió las 6 horas? El taller, lamentablemente me perdí. Que ni que no tuviera nada que hacer. Es que se me fue la luz, pero no lo vi, pero yo creo que habría que mirar una diferencia, si existió la siguiente diferencia. Estos ejercicios, como eran los consejos comunitarios y los talleres Construyendo País, tienen la gran virtud de acercar el gobierno a las regiones en un país donde casi desde la independencia hay una queja por el excesivo centralismo de la administración pública. En la época de Uribe se caía en el micromanejo absoluto, y recuerde que era el presidente dándoles órdenes allí mismo a los ministros, a viceministros, regañándolos. Porque mire, pongo la del ministro de Salud. Lo cogimos del Twitter de Duque. Yo tampoco me vi las 6 horas. Yo fui la única. Ministro Juan Pablo Uribe, yo creo, y le voy a pedir un favor, no se vaya hoy de Girardot sin darse una pasadita por el hospital. Vaya con la comunidad. Creo que el ejercicio que se hizo en San Andrés sirvió mucho. Hay alguna similitud, sin embargo, en la época de Uribe se llegaba, falta ver si en esta también se llega, a decisiones incluso más micro, y es algo así como vaya y me instala esas 2 camas que faltan en el hospital, señor ministro de Salud, vamos a ver si se cae en eso. Yo estoy de acuerdo con Sandrés, no es un estilo eficaz de administración pública, el efecto político, sin embargo, es importante. Sí, claro. Solamente hay una cosa para añadir, y es que la expectativa que tienen las comunidades en estos lugares en donde justamente el Estado no ha llegado en una forma largoplacista y estructural, la expectativa que tienen las comunidades no es que el presidente vaya a visitar
visitarlas, digamos. Siempre se están quejando que cuando viene el presidente vienen un montón de funcionarios, hacen estos consejos, luego se van y no queda nada del Estado. El gran reto que tiene Duque es justamente que lo que le siga de estas visitas sea presencia permanente del Estado, y no estoy hablando de presencia militar, estoy hablando de educación, estoy hablando de prestación de servicios y demás, que es lo que nunca ha existido en estas zonas, ni durante la era Uribe ni durante la era Santos, digamos. Entonces, al menos si deja algo, pues... Pero ya veremos, es que todavía no tenemos claro que lo haya hecho. Escoba nueva barre bien. Eso van a decir ahorita cuando salimos a preguntar en la calle. A ver, les tengo de los... aquí viene como la parte 2.0 de este uribismo de Iván Duque, y es el tema de la economía naranja, lo que viene alrededor de los talleres Construyendo País. Le voy a comprar una, porque la quiero tener en la casa de Nariño y que lo vean las personas que visitan. A ver, y finalmente entendí que es la economía naranja, Andrés. Eso no es que en algún lugar de un gran país... Ay, es esa canción. Yo creo que razón, sí, ¿cierto? claro, Olvidaron construir. claro. Duncan Du se llama eso. Sí. Sí. Tarareo. Súper ochentero. Bueno, no, es que estoy un poco afectado de la voz. En algún lugar de un gran país. Olvidaron construir un lugar donde no queme el sol. Eso le faltó, el lugar donde no queme el sol. Claro, no, Esta es la economía naranja, según el concepto y según lo que hemos podido entender de este concepto recién llegado a Colombia, la economía naranja sería todo el conjunto de las industrias creativas. Sí. Y aparentemente, pues, Iván Duque está muy interesado en impulsar ese sector. Y así lo escribió en un libro hace unos años y así lo ha venido pregonando en la candidatura y en el gobierno. ¿Y usted ve ahí una diferencia de fondo? Es decir, ¿esta es como el viento de juventud que se nos viene con Duque, o esto es el viento de maquillaje que se nos viene con un nuevo presidente y un nuevo asesor de imagen? No, sí, yo creo que, digamos, todo el discurso alrededor de la economía naranja y esta cuestión de las industrias creativas, digamos, a juzgar por el mismo proyecto de ley que él pasó en el Congreso y por la perspectiva que tiene de esto, digamos, todavía hay una versión muy superficial de cómo se debe manejar la industria creativa y cultural en este país, digamos. Si usted habla con gente que pertenezca a esa industria, no están nada felices con esa ley para empezar, y tienen, digamos, muchos reparos con la idea que tiene él, por ejemplo, de que Rappi es parte de la economía naranja. Tiene una versión todavía muy superficial. A mí me parece un buen lugar para hacer gestión. Yo creo que este país tiene un enorme potencial para hacer gestión en esa área, pero yo creo que el presidente necesita profundizar un poco más en ese tema y adicionalmente necesita trabajar mucho más con el sector, porque el sector cultural no se siente aproximado por este gobierno ni representado por él. ¿Algo más por ahí? No, ¿O saltamos ya volvemos a Bogotá? No, ese punto de la economía naranja faltará ver cómo se desarrolla en políticas concretas, pero con respecto al ejemplo de Rappi, lo que sí parece claro es que el gobierno de Iván Duque le va a dar muchísima importancia a la cuestión del emprendimiento, en la cual yo personalmente, por razones que seguramente me convierta en una persona de esas como medio pesimista y eso, yo soy bastante escéptico con la idea de que el Estado deba promover el emprendimiento, y más aún de que eso verdaderamente vaya a constituir un motor para una economía. Más libertario que Iván Duque. Realmente yo creo que el emprendimiento, pues, naturalmente debe existir en las sociedades capitalistas y en las economías modernas, pero yo no creo que el Estado deba tener ningún rol en la promoción del emprendimiento por muchas razones, pero le anticipo solamente una de ellas, y es que está internacionalmente medido que la inmensa mayoría de los emprendimientos terminan en fracaso. Digamos, es como una ley de hierro de la cuestión del emprendimiento empresarial. Y al emprender el Estado campañas mediante subsidios, créditos blandos, lo que sea, de promoción del emprendimiento, creo que termina creando unos incentivos que traen más gente de la que debería ir allá, y que por ende entonces va a traer más gente hacia un destino de fracaso y de quiebra que es más impactante de lo que se lee en la literatura de autosuperación. Que casi le creo hasta el final. Hagamos una cosa, venga, antes de volvernos a Bogotá, porque quiero hablar de la agenda legislativa que propuso el gobierno, de lo que está pasando y de los mensajes que están saliendo del Congreso de la República, incluso del mismo partido del presidente Duque. Les voy a poner lo que dice la gente en la calle, de un poco lo que ha percibido de esta primera semana, menos un día de gobierno Duque, de lo que se ha visto en las noticias. Obviamente una semana en la que se ha cubierto mucho lo de los viajes de Duque, a dónde va, que
cintas corta, impresionante. Inauguró una cosa, creo que en el tercer día de su mandato. Que claramente entonces es obra del gobierno anterior. O de pronto era del sector privado, lo que sea, pero Sí. cortó una cinta o la desamarró. Esto es Zona Franca en la calle. ¿Qué le parecen los primeros días de Iván Duque como presidente? Muy buenos, porque he estado en los pueblos, he estado en las ciudades mirándolo, las necesidades de la gente y todo. Por lo menos en lo que ha estado haciendo ha sido sensato y ha estado tratando de estar de acuerdo a lo que mencionó durante su campaña. Pues lo único que digo es que Escobar Nueva barre bien. No me ha gustado. Pues comenzando por lo de los impuestos, lo que ha empezado ahora, y pues vamos a ver cómo le va. Bueno, pues la verdad no soy adepto de los ideales que tiene él, pero pues realmente tiene cosas que últimamente me han parecido chéveres. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que esté de acuerdo en la consulta anticorrupción. ¿Está en vivo? No está en vivo, tranquila, puedes pensar, puedes tomarte tu tiempo. No, ni mal ni bien. Me parece que lo está haciendo bien, por lo menos el gabinete que eligió parece muy confiable. Pues bien, porque de todas maneras pues ya se ha empapado como del tema de los problemas que tenemos acá en Colombia. Él sigue en campaña, él sigue prometiendo y diciendo que va a hacer, pero no ha cumplido todavía como tal. No, digamos que no soy muy simpatizante del gobierno de él, entonces no opino mucho. Entonces, ¿crees que le ha ido mal? Pues no, lo que pasa es que llevame un poquito de tiempo para decir si le ha ido bien o mal. Muy bueno. ¿Por qué? Se ha visto el cambio. ¿En qué sentido? Pues primeramente porque ya sacaron como 2 camionados de venezolanos de Bucaramanga para Venezuela nuevamente. Entonces, ¿eso le parece bien? Sí, porque nos tiene afectados aquí a Colombia todo ese poco venezolanos. Bueno, ese último, yo no he visto la noticia de los 2 camionados de venezolanos que sacó Duque, no la he visto. Pero creo que esto sí toca a la gente, un poco todas estas imágenes, estos simulacros, Sí, claro. que a uno a veces se burla en estos programas de esas cosas, eso sí llega. Sí, no, por supuesto, pues es que además la estrategia se la inventaron hace rato y ya probaron que funciona, no estamos estrenando nada. Claro, pero ahora estamos viendo que pues, vamos a ver si la estrategia funciona con otro tipo y cuáles son las modificaciones y las innovaciones a esta estrategia. ¿Nada más de Duque por Colombia? Bueno, hay que darle unos días más, ¿no? Que siga recorriendo Colombia. Sobre lo de San Pobres Andrés, ministros. ¿me deja decir una cosa? Sí, diga. El próximo, yo creo que alrededor de octubre o noviembre tendremos fallo de la Corte Internacional de Justicia alrededor de lo de San Andrés. Él dejó claro en campaña que no va a aceptar el fallo de la, obviamente si es adverso a nosotros, no va a aceptar el fallo de la Corte como no aceptó, como piensa no seguir aceptando el fallo pasado del 2012. En la misma línea que había dejado el presidente Santos. En la misma línea que había dejado Santos y además siguiendo lo mismo que ha dicho Uribe frente a los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Entonces creo que el viaje a San Andrés, digamos, es muy diciente que haya sido justo al día siguiente de su posesión, porque creo que el mensaje que está enviando claramente es que el principio básico que va a primar para él después de que eso se dé a conocer va a ser el del mantenimiento de la soberanía sobre el archipiélago y obviamente sobre plataforma, zona marítima, etcétera, etcétera. Y creo que tenía urgencia de mandar ese mensaje. Ese es uno de los chicharrones grandes. Daniel, una última Sí. cosa. Hay emergencia invernal en Mocoa, emergencia por lluvias en Mocoa. Sí. Esa será una primera prueba de fuego de la capacidad del gobierno de movilizar las ayudas y de movilizar todos los elementos de atención de Ahí vi desastres de que construcción. tuvo que nombrar a alguien en la unidad de gestión de riesgo. Sí, que es una entidad que ha tenido muy buen desempeño en los últimos años y es un frente en el que el Estado colombiano ha aumentado su capacidad muchísimo. Perfecto, me voy a la pausa. Cuando regresemos, la agenda legislativa, lo que se plantea aquí en Bogotá, las señales encontradas desde el Congreso de una coalición política que todavía no cuaja. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos siguiendo las señales de estos 6 días de presidencia de Iván Duque Márquez en la Casa de Nariño. Ha estado mucho por fuera de la Casa de Nariño. Sin embargo, aquí en Bogotá también han estado pasando cosas. En el Congreso de la República, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, presentó una agenda legislativa, unos proyectos de iniciativa del gobierno que involucran varios temas. Estos son básicamente los principales. Todavía no conocemos los textos al detalle, pero van más o menos en 2 caminos.
Uno es el tema de lucha anticorrupción, la limitación de periodos de congresistas y miembros de otros cuerpos colegiados, estaba en la consulta, revelar el patrimonio de particulares y de servidores públicos y los pliegos tipo como regla general. La revelación del patrimonio de los particulares de servicios públicos, pliegos tipo como regla general, y en otros temas hay unas propuestas de reforma política que son interesantes, que es acabar con el voto preferente. Esto sería un cambio inmenso en la forma en la que se hace política en Colombia, y un acto legislativo, una modificación a la Constitución para hacer de aquí en adelante el narcotráfico y el secuestro como delitos no conexos al delito político. Eso es básicamente que no se podrían incluir este tipo de delitos en un proceso de paz y no podrían ser amnistiables, no podrían tramitarse bajo una justicia transicional. Bueno, eso es todo otro debate. La agenda legislativa de Duque la sorprendió, Sandra. En algo, primero lo de los proyectos de ley relacionados con, digamos, el combate a la corrupción me parecen un poco preocupantes, porque siento que hay como dos escenarios en los que se está librando la reforma que eventualmente va a tener lugar para luchar contra la corrupción. Uno es el escenario de la consulta, en la que supuestamente había un consenso y un acuerdo con el Centro Democrático, y otro parece ser digamos, el escenario de estos proyectos de ley que está promoviendo el presidente Duque en el Congreso. Sí. Creo que el mensaje es que no son totalmente incompatibles, pero lo que uno quisiera sería ver a toda la clase política del país rodeando un proyecto particular, sea del gobierno, sea del Congreso, en vez de estar mandando estos mensajes que me parecen un poco equívocos, particularmente teniendo en cuenta que el uribismo ya se había comprometido con la consulta inicialmente, aunque ya sé que ya se bajaron del bus y en fin. Pues, a ver, tenemos el mix de consulta anticorrupción de Uribe, muchachos. A ver, entonces usted dice que el uribismo se está bajando de la consulta, y eso quiere decir, y usted está leyendo eso de estas palabras del expresidente Uribe, que apoyó y después parece no apoyar tanto la consulta anticorrupción. Nosotros apoyamos esta consulta, más allá de convenirle al uno o al otro. Yo creo que es una solución necesaria para rescatar credibilidad democrática. Voto por respeto al Centro Democrático, a una bancada de compañeros honorables y cumplidos. Voto acatando la instrucción del doctor Iván Duque, ajeno a la politiquería. Yo hoy prefiero e invito a que este Congreso tramite con agilidad las normas mucho más completas y que tienen toda la legitimidad por la personalidad que las presenta. Y eso en Estados Unidos lo llaman los políticos evolución política. El presidente Uribe evolucionó. Ahí vieron con las fechas de un apoyo cerrado a la consulta. De hecho, la votaron porque los congresistas tuvieron que aprobarla, a una cosa en la que prefiere ahora la agenda legislativa que propuso la ministra del Interior de Duque a la consulta de Claudia. Así es, y habría ahí tal vez un juego un poco complejo, porque que yo sepa, el presidente en persona no se ha bajado tan específicamente, tan explícitamente de la consulta anticorrupción como lo ha hecho su partido, y ese podría ser uno de varios temas en los que empiece a haber, al menos nominalmente o al menos en apariencia, una distancia entre el presidente y su partido. Pero el solo hecho de presentar al Congreso una agenda que contiene parte sustancial de lo que viene en la consulta anticorrupción parecería ser una manera de o distanciarse de la consulta, o de por lo menos salvar la reputación del gobierno, diciendo: nosotros tan comprometidos estamos con estas medidas que incluso nosotros las llevamos al Congreso. Porque la consulta, y aquí fuimos francos cuando estuvo Claudia López, tiene un camino muy difícil por delante. Tiene que sacar más de 12 millones de votos, teniendo en cuenta que el plebiscito tuvo 13 millones de votos. Es decir, es un proyecto titánico que además le produciría réditos a una persona, sobre todo en particular, o a un grupo de personas en particular, que son a sus promotores. No, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, creo que la consulta anticorrupción le produce réditos a todo el
mundo. O sea, si logramos que finalmente tengamos un grupo de normas que permitan un mayor respeto por el erario público y un control mucho más estricto de lo que hacen los políticos en su oficina, yo creo que eso nos beneficia a usted y a mí y a todos los que estamos sentados viviendo en este país. Eso no es un proyecto que beneficie políticamente, particularmente a una persona, y que si perdemos, entonces va a perder pero solamente más allá ella. de los beneficios que nos daría a todos, digamos, sin entrar al debate sobre si los puntos o no son efectivos para luchar contra la corrupción, ¿usted cree que no tendría unos réditos políticos particulares en un sector? Tiene réditos particulares en un sector que el mismo gobierno está tratando de bajarse del tren para tener los réditos políticos ellos mismos, digamos. Eso está claro. Pero por eso le digo que me parece preocupante que lo que estén en este momento es entre el Centro Democrático y otros mirando a ver quién se va a quedar con los réditos políticos cuando este país está en un escenario en el que no puede seguir aplazando estas reformas, porque básicamente vamos a acabar con los recursos públicos si seguimos como estamos. Entonces, es la reforma más urgente, pero déjeme decirle una cosa, a mí me sorprende muchísimo que en esta primera semana no estemos hablando de grandes reformas a los acuerdos de paz. O sea, me parece absolutamente increíble. Me siento como en un gobierno del Partido Verde. Estamos hablando de corrupción, todas las reformas tienen que ver con corrupción y no hay ni un solo statement por parte del gobierno alrededor de lo que van a hacer con los acuerdos. Para mí delito conexo de narcotráfico. Por los laditos, ¿no? Pero teniendo en cuenta que el gran problema de ellos era la justicia transicional, la impunidad, etcétera, la representación política en el Congreso y demás, el hecho de que ya llevemos una semana y ni siquiera hayan tocado el tema. ¿Usted ha visto cómo el presidente se ha referido a la JEP en estas últimas entrevistas? La última creo que fue la que le dio a la revista Semana, a condición de que no le preguntaran por lo de Uribe y la Corte Suprema que salió en ese suplemento especial. Dice, la JEP es parte del panorama, ¿no? Sí, es decir, hay un anuncio previo del uribismo, recuerdan que era el de crear una sala especial para militares en la JEP. Eso todavía no se ha materializado en un proyecto concreto y es cierto que hasta ahora no se ha enviado nada al Congreso ni se ha anunciado nada que ni haga trizas, ni constituya un retroceso, ni una modificación sustancial en los acuerdos de paz. Fíjese que el tema ese de declarar que el secuestro y el narcotráfico nunca jamás pueden volver a ser considerados como delito político o conexo, de alguna manera, creo yo, es una estrategia o una forma de mostrar compromiso con un tema, pero hacia el futuro, porque ese punto en particular en los acuerdos de paz, como muchos otros puntos de los acuerdos de paz, son en la práctica irreversibles. Si acaso es un mensaje al ELN, con quien de todos modos los procesos de paz nunca parecen prosperar, nunca parecen pasar de las fases preliminares. Pero es una cosa muy paradójica, porque fíjese, hace 8 años Juan Manuel Santos llega a la presidencia con una agenda de seguridad democrática, de guerra contra las FARC, y se pasa al otro lado y empieza un proceso de paz. Y ahora tenemos un presidente que llegó a su puesto en la Casa de Nariño prometiendo su partido en una muy buena parte volver trizas y acabar con todos los logros del acuerdo de paz, y resulta que ahora parece que no vamos a tener eso. Buenas noticias igual, ¿no? Buenas noticias para algunos, no sé si para todos los del Centro Democrático, y no sé si digamos, este arranque del gobierno, porque esta es la agenda que propone el gobierno. Tengan en cuenta que otra cosa es el Partido Centro Democrático. Como lo dijo la vicepresidenta, una cosa es el gobierno y otra cosa y como lo repitió Paloma en eso que reveló Noticias 1. Es muy exótica, ¿cómo así que una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido político, si fue ese partido político el que escogió al presidente que tenemos en este momento? Yo no una cosa tan exótica. No le parece, pero fue una coalición. Una coalición amplia de los sectores del no, que incluía a Marta Lucía Ramírez, que incluía también a Alejandro Ordóñez. A ver, nominalmente a Iván Duque lo inscribe el Centro Democrático y él es candidato y él es presidente por el Centro Democrático. Yo creo que el Centro Democrático estaría, y los sectores más radicales, está descubriendo lo difícil que es ser partido de gobierno en un sistema presidencial donde tan pronto a usted le toman el juramento y le ponen esa banda presidencial, queda investido de unos poderes extraordinarios, y no voy a decir que no necesite a su partido, por supuesto que lo necesita para pasar su agenda en el Congreso, pero podría eventualmente, si logra negociar con otras agrupaciones políticas, eventualmente podría incluso distanciarse de su partido, y nada lo obliga, como en los sistemas parlamentarios donde el gobierno es como un apéndice del partido en el Congreso, a seguir tan estrictamente la línea del partido. Pero esa vía no se ve fácil, y déjeme, yo le pongo entonces aquí lo que tiene que ver, por ejemplo, con Roy Barreras. ¿Qué dice? ¿Lo tenemos a Roy? Le voy a poner a Roy Barreras, a Temístocles Ortega de Cambio Radical y Armando Benedetti del partido de la U, que anticipan un poco lo que serán estas llaves claves de Cambio Radical y el partido de la U en esta posible nueva coalición. Aquí va Roy.
eso de las mayorías, con una coalición frágil, que por primera vez en décadas no es una coalición de gobierno, sino coyuntural de Congreso, pues me parece que no le da garantías a ningún nuevo gobierno. Coalición frágil, dice Roy Barreras, esto es de Noticias 1, ¿qué dice Temístocles Ortega? Ya viene Temístocles de Cambio Radical, habla sobre... A ver, entonces esta es una bancada clave, una bancada que tiene 16 senadores, sí, si no me equivoco. Por esa razón yo no lo veo tan difícil que el presidente sea parte del Centro Democrático. De pronto yo en ese punto esté haciendo mal las cuentas, pero fíjese que el Centro Democrático tiene que 18 senadores. 18 senadores y con los conservadores no alcanza mayoría, pero los conservadores no se van a alejar del presidente Duque, ni los liberales, con excepción de uno o dos. Los conservadores nunca se alejan de ningún presidente. De ningún gobierno. Entonces ahí tiene esos dos, y si eventualmente logra negociar con Cambio Radical y con la U, y si logra negociar como parecería ser que va a ser posible, se le va a voltear a... No digo, solo digo que las posibilidades están dadas, la aritmética está dada, porque si usted negocia con Cambio Radical y la U, y además parece ser que puede negociar en bloque con esos dos, ahí arma una coalición y puede prescindir del Centro Democrático. Temístocles, a ver, deme a Temístocles. Radical es la segunda fuerza del país en el Senado de la República. Y en alianza, como estamos haciéndolo con la U, somos la fuerza más importante, la más numerosa. Cambio Radical no es un partido de gobierno. Es un partido que está estudiando la posibilidad de declararse independiente. Ah, está estudiando la capa. Y entonces, yo, a ver, digamos que le compro su idea de que Duque va a irse por nuevos rumbos para mantener un liberalismo, pero el costo de eso sería altísimo en términos burocráticos, de estilo de gobierno, cuando él ha propuesto una cosa totalmente distinta en sus transacciones. Además, imagínese la gran contradicción. Acabamos de sacar un estatuto de oposición que está diseñado para que la oposición finalmente asuma su papel, se declare abiertamente contraria al gobierno, no participe burocráticamente en el gobierno y se dedique a hacer lo que tiene que hacer la oposición. Y entonces ahora estamos poniendo entre paréntesis la idea de ser oficialismo. Entonces resulta que usted es de un partido que es el Centro Democrático y según Andrés, entonces usted puede tener presidente y al mismo tiempo hacer oposición en el gobierno. No, pongámonos serios. O sea, si le vamos a exigir a la oposición que se ponga en un sitio particular a hacer política, y también que exigirle al oficialismo que asuma el papel de ser partido de gobierno. Sí, porque si no sabe cuál es el riesgo grande de eso, el riesgo grande de eso es que ganen de parte y parte. Esto es dos caras de la misma moneda. Entonces, cuando usted hace algo bien, es el gobierno, es el ejecutivo que está siendo súper tecnocrático y lográndola toda. Y cuando resulta que hay algo que no es tan popular, entonces la mandan al Congreso y dicen, no, esos son esos locos del Centro Democrático que son súper radicales. Nosotros somos la versión depurada de este asunto. O sea, y entonces siempre está ganan. Cuestionando, está diciendo que aquí hay una estrategia de policía bueno, policía malo, entre el Centro Democrático y el gobierno de Duque. Desde la campaña política jugaron a eso. ¿Usted se acuerda del asunto de los profesores? Salía Uribe a decir, los profesores le lavan el cerebro a los estudiantes en las aulas universitarias, y al día siguiente salía Duque a decir, no, hay que respetar a los profesores son el pilar de nuestra sociedad. Y los dos tipos de versiones no generan una contradicción dentro del votante y el electorado del Centro Democrático, son dos partes de la misma base. Entonces, el problema cuando usted está en el gobierno y sigue ese tipo de estrategias que no va a permitirle a la gente entender quién es el que está gobernando y quién es el que está haciendo oposición. No, eso sería lo ideal, que el gobierno hiciera gobierno y la oposición hiciera oposición, pero simplemente yo digo que puede pasar, y ese tipo de cosas pueden pasar en Colombia incluso bajo el nuevo régimen. No les des ideas, es lo que digo yo. Yo sobre la rutina policía bueno, policía malo, y Centro Democrático, montón de locos, y Iván Duque y su gobierno, técnicos muy profesionales. Yo pensé que esa podía ser la estrategia en un momento dado, sobre todo durante la campaña, pero la verdad es que en los últimos días han sido tantas las distancias y ha habido tales enfrentamientos que yo estoy empezando a dudar. ¿Y usted se refiere, por ejemplo, a este pronunciamiento de la senadora María del Rosario Guerra, una persona que en algún momento se pensó que podía, pues no, de hecho, aspiró a ser presidenta del Senado dentro del Partido Centro Democrático? Y a ser presidenta de la República por la... Y a ser ex candidata presidencial. Del Centro
entonces ella dice esto frente al nombramiento que hizo Jonathan Malagón, que es el joven ministro de Vivienda, que designó a Víctor Saavedra, un caleño que había trabajado en el Ministerio de Educación con Gina Parodi, durante el momento en el que se hicieron las polémicas cartillas de identidad de género. Y entonces María del Rosario le dice: ministro Jonathan Malagón, es desatinado nombrar a Víctor Saavedra. Fue responsable de cartillas de ideología de género lideradas por Gina Parodi y rechazadas por las familias colombianas. No basta una hoja de vida si no se comparten principios en los temas de trascendencia, y además taguea a Iván Duque como acusándolo. Eso se llama disciplina de partido. Ajá. Eso es justamente a lo que me estoy refiriendo. Si usted tiene un partido político que tiene una plataforma particular, que tiene, como ella llama, unos valores, que son unas creencias particulares que llevaron a los cristianos y que llevaron a la gente que sigue a Ordóñez a apoyar ese gobierno, pues lo que ella está diciendo es: yo exijo que la gente se ponga en fila y haga uso de esa disciplina partidista. Este intercambio cae dentro del guión de policía bueno, policía malo. Claro. ¿Usted cree que aquí ya hay un rifirrafe? El uno está diciendo, Víctor Saavedra, quien yo conozco y sé que es un excelente funcionario, lo que está diciendo es: lo que necesitamos es buenos funcionarios, tecnócratas. Y ella lo que está diciendo es: necesitamos gente que crea los principios básicos del partido. A mí los dos puntos me parecen supremamente válidos. Y usted convence a una parte de la base de que usted tiene esos valores y esos principios, y a otra parte de que está tratando de hacer un gobierno tecnocrático. Gana por lado y lado. Pero fíjense que la estrategia policía bueno, policía malo tendría que ser concertada, tendría que ser: vamos a hacer esto y usted sale a atacarme y yo salgo a defenderme. Yo creo que en este punto en particular y en otros ya hay una genuina distancia y un genuino incluso conato de enfrentamiento. Eso tendrá repercusiones en la manera en la que funciona el Congreso de la República. Eso además lo veremos en decisiones claves como la elección del Contralor General de la Nación, uno de los puestos de control de las entidades de control más importantes y poderosos del Estado. Hablamos de eso cuando regresemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de los primeros 6 días de gobierno del presidente Iván Duque. Y decía Andrés, antes de que nos fuéramos a la pausa, que extrañaba grandes, ¿o era usted, Sandra? Grandes iniciativas de gobierno por parte del gobierno Duque, que había una agenda legislativa que parecía la del Partido Verde. Uno de los grandes temas es la reforma tributaria. Sin embargo, siento yo, y ustedes me corregirán, que alguien le tomó la delantera en un tema que va a ser iniciativa del gobierno, y es Germán Vargas Lleras. Empezamos hoy por revisar el articulado de la reforma tributaria que vamos a presentar la próxima semana en el Congreso, que está bastante dibujada en este documento. Una reforma que garantice que el país pueda crecer a tasas superiores al 4%. Articulado, reforma tributaria bastante dibujada, y uno dice: uy, aquí no hay, esto no es como que el que gobierna tiene un poco el derecho de paso en estos temas, Andrés. A menos que previamente se hubieran puesto de acuerdo con Germán Vargas Lleras y Cambio Radical de que ellos presenten el articulado, pero la verdad no lo sé. Y lo que hemos visto es a varios funcionarios del gobierno muy activamente en medios de comunicación y en ruedas de prensa exponiendo lo que van a ser los principios de la reforma tributaria, que grosso modo se podrían reducir se podría precisamente resumir en reducción de impuestos empresariales. Parecería ser que y con una balanceados con aumento de la base tributaria. Aumento de la base tributaria, lo que pasa es que habría que ver las matemáticas de si eso realmente compensa en sumas exactas de dinero la reducción en impuestos empresariales. Perfecto. Yo, antes de hablar del tema del Contralor, que lo hablo porque es interesante e importante en sí mismo, pero también porque nos da un poco una prueba ácida de qué tanto funciona el gobierno y la bancada del Centro Democrático junta. Sandra, le quería preguntar, ¿usted qué le han parecido las apariciones del gabinete tecnocrático de Iván Duque en estos 6 días? Pues es que yo creo que hay como 3 tipos de participación y 3 tipos de cosas distintas. Una, a quien he visto mucho en Twitter, es al nuevo ministro de Vivienda con sus nuevos nombramientos, no sé qué, ahí parece que se va a consolidar. Está feliz. Una suerte de kinder duquista, bien interesante. Ojalá no vayan a pagar muy duro la primiparada, digamos, porque son todos muy jóvenes. Incluso llegó el director programático de la campaña de Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo al ministerio. Entonces, creo que ahí se está armando un grupo interesante con todos los reparos políticos que yo tengo con el hecho de que sean tan diversos.
esfuerzos. No es un ministerio 1A, digamos. No, pero creo que es un experimento interesante lo que va a pasar ahí. Ojalá resulte bien. De otro lado, pues está el tema que seguramente usted ya ha tratado en el programa antes, el del canciller. Hablemos un poquito de eso, que fue un chicharrón que le cayó ahí. Un chicharrón que les cayó, y creo que en el momento en el que les cayó no se dieron cuenta que era un chicharrón, y justamente por eso están en el dilema en el que están. Ahora van a llevar el caso a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Tengo entendido que el Estatuto de Oposición ¿usted cree que Carlos Holmes pagó la primiparada? Pero todavía la va a seguir pagando. El nuevo Estatuto de Oposición contempla que Petro va a tener que estar presente en esa Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Imagínese una discusión sobre el reconocimiento palestino con lo puro y duro de la izquierda ahí. Yo no sé cómo vaya a terminar eso. Ese es un asunto que no se va a resolver fácilmente y que yo tengo la impresión recibió este gobierno pensando que a la semana siguiente iban a poder retrotraer la decisión muy fácil y la cosa va a ser más complicada. Y finalmente está lo del ministro de Defensa, pues que ojalá cambie la línea. Uno no quiere a la persona encargada de la fuerza pública como con esta convicción tan grande acerca de la necesidad de restringir la protesta social, mucho menos si la reforma tributaria va a ir por el lado que nos está contando Andrés que va a ir. Y debo decir además finalmente que celebro mucho que Germán Vargas Lleras haya vuelto a aparecer en el ruedo político. Creo que va a ser una figura fundamental en la construcción de las coaliciones en el Congreso, más aún si el proceso en la Corte Suprema termina con un Uribe distanciándose. ¿Y usted extrañaba la figura de Vargas, parece? Lo dice con un gustico. Sabe que yo le tengo un gran afecto a esa figura. Pero es como un morbo político. Los politólogos tenemos derecho a tener morbos políticos. Germán Vargas, ¿sabe quién no ha aparecido? César Gaviria, ¿no? Él es de menos aparición, no que tenga menos influencia. Por supuesto que tiene mucha influencia. Y si se da un escenario como el que decía Sandra ahora, y es que la Corte Suprema llegue a tomar alguna medida judicial contra el expresidente Uribe, pues en ausencia de uno de los grandes allí, los otros dos que serían César Gaviria y Germán Vargas Lleras cobran mucha importancia, entre otras cosas porque creo yo que uno de los papeles que se apresta a jugar Germán Vargas Lleras es el de ser vocero y representante en eventuales negociaciones en bloque con Cambio Radical y la U incluso. Sí. Entonces seguramente su papel... Sí, en algún momento el gobierno va a necesitar esos votos y creo que la persona con quien van a tener que hablar para los dos partidos podría ser Germán Vargas Lleras. Incluso para el Partido Liberal, porque no se le va a olvidar que terminaron adheridos a la candidatura de Germán Vargas Lleras. Entonces, con ese tris de votos que se sacaron en las presidenciales, más el hecho que se adhirieron a la candidatura de Germán Vargas Lleras, yo creo que a César Gaviria le va a tocar también agachar un poco la cabeza. Me voy a la pausa, me queda el tema del Contralor, será clave esta semana, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta semana será la semana de la prueba ácida más grande que ha tenido la relación del presidente Duque con el Congreso, con su nuevo Congreso, en la elección del Contralor General de la Nación. Esta semana, hoy se conocieron los puntajes que habían sacado y aquí les voy a poner los tres mayores opcionados, y son los mayores opcionados porque son los que tienen una representación política más clara. José Félix Laforí del Centro Democrático, y entonces ahí la hoja de vida la analizó la UIS, la Universidad Industrial de Santander, y le daba un puntaje. Ese puntaje de la hoja de vida sobre 100 valía 30% del total. La prueba de conocimiento tenía otro peso, que era el 70%, y ahí José Félix Laforí sacó 30 puntos en su hoja de vida y 88 en la prueba de conocimiento, una de las más altas. Felipe Córdoba, más cercano a Cambio Radical, sacó 60.5 en la evaluación de su hoja de vida y sacó 86 en la prueba de conocimiento. Y Wilson Ruiz, que es cercano a sectores del Partido Conservador, sacó 74 en su hoja de vida. Varios tenían un doctorado en Alfonso el Sabio, una cantidad de esos doctorados he visto yo. Sí. Y la prueba de conocimiento no le fue tan mal, sacó 72. En total, el que mejor le va, si usted suma los ponderados, es a Felipe Córdoba, cercano, entiendo yo, a Cambio Radical. Después de eso a Wilson Ruiz con 72,6% y José Félix Laforí con 70%. Pero hay que decir que para el debate público que a Pepe Laforí le haya ido también en la prueba de conocimiento va a dejar a varios ardidos, ¿no? Sobre todo cuando salió la noticia de que había ido pésimo en lo de la hoja de vida.
¿Usted está feliz o no que No, haya pero demostrado su conocimiento el esposo de la senadora A Cabal? mí me parece, o sea, se practica en casa lo de estudien vagos, eso es una muy buena noticia. Pero fíjese que hay una cosa, a mí hay algo de esto que me parece supremamente interesante y paradójico, y es que nos inventamos todo este mecanismo de selección para premiar la meritocracia y terminamos con los candidatos de los partidos tradicionales con los que siempre terminamos, que es una cosa bien interesante, y esto no quiere decir nada, digamos, o sea, puede que los miembros de los partidos tradicionales estén mejor preparados que el resto para ser contralores. Pero terminamos en la misma terna. Sí. A ver, pero entonces aquí lo que va a pasar esta semana, Andrés, es que si el gobierno apoya decididamente a José Félix Lafourcade, como se espera, seguramente será elegido contralor. Pues sería elegido contralor. Y José Félix Lafourcade es del ala más radical, podríamos Pero cómo decir, no, por supuesto, es del ala más radical del Centro Democrático, es del ala que rechazaba a Iván Duque cuando había las precandidaturas del Centro Democrático. A ellos no les gustaba Iván Duque porque a Iván Duque lo consideran un blandengue, un tibio, por ahí unos dicen que un comunista, etcétera, etcétera. Santista tampoco, comunista también le dijeron. Bueno, Ricardo Pues Puentes es que es le lo dice mismo, comunista, ¿no? Santistas y comunistas son iguales. Son versiones diferentes. Acuérdese que el presidente Santos hasta tenía un alias del comandante no sé qué vainas, en fin, según ellos, ¿no? Bueno, pero creo yo, Santiago. y en esto, más que una opinión sobre lo que va a pasar, voy a dar una opinión sobre lo que creo que sería nefasto para este país, y es que José Félix Lafourcade fuera elegido Contralor General de la República. ¿Usted es de la misma opinión que el Contralor Maya? Pues yo prefiero otras metáforas, pero recordemos, el Contralor, el Procurador, el Contralor Edgardo Maya dijo, en aparente alusión a una eventual elección de José Félix Lafourcade, que eso sería como poner a un violador de niños de rector de un colegio. Sugiriendo que José Félix Lafourcade tenía manejos no del todo transparentes en claro, Egan. como efectivamente se han denunciado. No? Y se han denunciado en los últimos días. A mí, por supuesto, no me consta nada y que sepa no está condenado por nada, pero se ha denunciado al menos manejos suyos cuestionados en asuntos como los fondos ganaderos, el Fondo Ganadero de Córdoba, etcétera, que es uno de los... podríamos decir que si su teoría de disrupción entre el gobierno y el Centro Democrático es cierta, Iván Duque podría estar apoyando a un Felipe Córdoba. Sí, no lo sé esto, no sé si pueda llegar a tanto y tan temprano semejante ruptura. Si su teoría es cierta, en cambio, José Félix Lafourcade va a ser elegido... Pero es que además imagínese el costo político de eso. No solamente él es esposo de una de las miembros de la bancada del Centro Democrático en el Congreso, sino que adicionalmente José Félix Lafourcade ha estado cercanísimo al uribismo desde el puro comienzo y ha sido militante y ha sido opinador y ha sido una persona que, digamos, es anterior al uribismo, al mismo Iván Duque. Claro, entonces, claro. digamos, hay como derechos patrimoniales y de antigüedad que yo creo que todavía el presidente Duque no se va a atrever a irrespetar. Por eso va a ser tan observada esta elección del procurador, y además José Félix Lafourcade, hay que decirlo, le cayó la boca a muchos con sus resultados en la prueba de conocimiento para la Procuraduría. Creo que es la segunda o la tercera prueba más alta de cerca de 60 aspirantes. Antes de irme, de verdad estamos preocupados por el presidente Duque. Miren cómo se veía el día 1, esto es el día 2 de pronto, y esto es el día 4. Pero le dio el sol. No, pero voy a decir una cosa, esto tiene una interpretación de género. Ustedes, los hombres, no están acostumbrados a utilizar bloqueador social. ¿Le parece que solar? Les parece que Solar. Social sí. También. Solar. ¿Les parece que es cosa de niñas? ¿Les parece que no es lo suficientemente viril usar bloqueador solar? Ahí tiene un ejemplo en cámara de las razones por las cuales esa oposición es bastante cuestionable. ¿Usted sí usa bloqueador, Andrés? Sí, ¿cómo le parece que sí? Hace unos años me convencieron. Muchas gracias, muchas gracias. Me convencieron uso bloqueador. de la necesidad de usarlo sobre todo para prevenir el cáncer de piel. Tengo polvos, mi maquillaje tiene bloqueador. Dicen que las luces de los estudios son muy malos. Hace 19 años fue asesinado aquí en la ciudad de Bogotá el periodista Jaime Garzón. Hoy lo recordamos, esto es Enredados. ¿Serán los militares, los paramilitares, las autodefensas, los periodistas, las autodefensas campesinas o quién será? Dios bendito. ¡Uy! Señores periodistas, buenas noches. ¿Cómo dice? ¿El doctor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia? No, él salió, sí, a conseguir más armas. No, es que sí. Bueno, que esté muy bien, señorita periodista, y saludos por allá. Uy, no. Este doctor Álvaro Uribe Vélez ya no sabe si la guerra es para civiles o para militares.
¿Será que sin armas no se puede convivir en este país? El gran Jaime Garzón, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.